tal? Como siempre, sean bienvenidos a un tremendo y poderoso aporte que les comparto. Ya lo saben, los enlaces ahí en la descripción. Un programa que se ha actualizado, es todo en uno. Programa pionero para que lo tengas porque prácticamente puedes realizar un sinfín de cosas con tus videos, pero no solamente con tus videos, imágenes, cualquier clase de tareas que quieras. Y este programa es HitPaw Video Converter. Ya se ha actualizado, no solamente es un convertidor de video del que quieras convertir tu video en MP4 a otros formatos. Esto es completamente fácil, sencillo y completamente legal, ya lo destaco. Como he dicho, no solamente se limita a eso, sino que también podemos llevar a cabo ahí el cortar imágenes, cortarles el fondo de la pantalla, y también la nueva herramienta para llevar a cabo la conversión de 2D a 3D de tus videos de una manera rápida y completamente fácil y sencilla con la inteligencia artificial, todo ahí en Windows 11. Así es que, dicho todo lo anterior, nos vamos al grano, porque como he dicho, ojo, ya te lo destaco, el programa lo tengo instalado, descargado, instalado, y van a estar censuradas algunas partes, esto por cuestiones de YouTube, porque no se pueden mostrar los nombres, ni mucho menos esta parte de la herramienta. Ahí estas funciones no serán como tal nombradas, ya sabes, YouTube y sus políticas. Nos vamos directo ya al grano. Tenemos aquí HitPaw Video Converter, la herramienta para llevar a cabo las conversiones, como he dicho, de tus videos en diferentes formatos. Llámese que tienes un formato en MP4, lo cargas y lo quieres convertir a lo que es MP3, convertirlo a formato mod. Esto es algo que ya cuenta lo que es el programa. También la herramienta que estará censurada, la herramienta para editar videos, unir, cortar, girar, filtros. Bueno, nos vamos directo a la caja de herramientas, porque ahí contiene las más recientes funciones que han sido añadidas: video, imagen, compresor, la herramienta dirigido para Instagram, también está censurada esa parte, videos a Git, herramienta para remover ahí cualquier clase de tipo de voz, mejorarlas, conversión de video, imagen, editor. Otra herramienta que estará ahí un poco censurada, también para iTunes, eliminador de ruido y quitar el fondo, también lo que es Deezer y video 2D a 3D. Vamos a centrarnos en quitar el fondo. Para ello nos dirigimos hasta lo que es alguna imagen que queremos removerle por completo lo que es el fondo, así de esta manera. Y lo que vamos a realizar, vamos a seleccionar alguna de las imágenes que yo tengo ahí, vamos a cargarla. Cuando se carga comienza ahí a analizar el programa, analizar la imagen para poder removerla por completo sin ninguna clase de problema, sin ninguna clase de dificultad. Se ha añadido ya más funciones, que es esta, y lo vemos ahí. Simple y sencillo, lo estamos observando, elimina completamente todo el fondo de la imagen. Puedes inclusive añadirle lo que es otra clase de fondos que tú quieras ahí en otro color, o sencillamente que no lo quieres absolutamente nada. Y si lo quieres editar, también puedes llevar a cabo la edición ahí, manipular un poco más en cuestión de que te quede totalmente sin duda sensacional, y darle acá en exportar. Se exporta y ya lo tenemos ahí completamente eliminado. No hay, son cortes perfectos, así es que lo tendríamos ahí. Le puedo dar aquí en reemplazar la imagen. Vamos a cargar otra imagen más para que veamos si también la estaré reemplazando. Vamos a ver, por ejemplo, esta que tengo de Panos Panay y otro amigo. Así es que vamos a observar si la analiza, y también a partir de lo que hace la inteligencia artificial, si puede remover el fondo de esta imagen. Comienza la inteligencia artificial a trabajar ya ahora en programas para detectar toda clase de fondos y eliminarlos por completo. Así es que es lo fascinante. Vamos a esperar ahí un poco y mira, ya lo tenemos, lo elimina, ojo, lo elimina perfectamente. Como he dicho, ya la inteligencia artificial ahora añadida en los programas para Windows 11, sin duda es un tremendo hit esto. Y bueno, lo tenemos ahí, le podremos dar ahí cualquier clase de fondos, le damos en exportar y de esta manera ya ahí lo tenemos. Mira, ahí lo tenemos completamente eliminado, no hay ninguna clase de dificultad, y puedo darle inclusive en reemplazar. A veces yo realizo lo que es ediciones ahí. Vamos a ver que, por ejemplo, a esta chica de Shane vamos a removerle el fondo. Para ello vamos a observarlo. A veces lo utilizo para cierta clase de publicidad. De esta manera, para cualquier empresa que utilice, de esta manera para publicidad, va perfecto. Mira, me lo elimina de manera rápida y sin dudas muy sencilla, sin ninguna clase de problema. Así es que vale muchísimo la pena. Y la otra función es de video de 2D a 3D. Con ello voy a estar añadiendo un video. Vamos a estar añadiendo
Acá tengo varios videos que sin duda son 2D, muy 2D, pero quiero que observemos para que veamos si se puede mostrar de otra manera en el formato 3D. Se carga y ahora esto requiere de los equipos siguientes, que son ver el video en 3D con esta clase de lentes que te dan en los cines, que los puedes adquirir, o con esta clase de dispositivos que te ayudan a ver perfectamente alguna clase de pantalla que está dirigiendo algo en 3D. Entonces con ello se visualiza esto y mira cómo se vería. Obviamente no lo puedes ver de manera perfecta si tienes unos lentes convencionales normales, deben de ser de 3D, pero lo que hace es un efecto aquí para que se vea este enfoque de movimiento, y más si tienes un proyector, una pantalla ahí. El formato te lo destaca en mod, MKB, también los formato web, puedes guardarlo ahí. A valor en paralelo te lo destaca también, y le podemos dar aquí clic en exportar ahora mismo. Con ello tenemos ahí lo que es el video. Mira, ahí lo tenemos. Vamos a darle acá ahora a reemplazar este video. Con ello vamos a ver otro video más para que conozcamos esta herramienta. Vamos a observar si podemos cuadrar otro video para que veamos, mira cómo se ve perfectamente el enfoque, para que vaya dirigido a lo que es 3D, videos 3D, la conversión de manera perfecta de 2D a 3D, y únicamente requieres lo que son los lentes o también un dispositivo de estos que se me olvida el nombre, para ver todo en el formato ahí, para ver todo de manera perfecta en 3D. Y bueno, aquí tienes los diversos ángulos, acá cada uno de ellos para que los puedas ver. Anaflijo verde, amarillo, lo que es rojo, o sea, tiene el cambio perfecto, el valor en paralelo, o sea, para que vayas ahí moviendo perfectamente el video, y de esta manera simple y sencillo darle en exportar y ahí lo tendríamos. Así es que vale muchísimo la pena poder obtener este magnífico software. Ya de manera completamente rápida y agilizada tenemos la herramienta de video a GIT, que con ello también podríamos estar transformando lo que es un video al formato de GIT. Cualquier video que tengamos ahí, convertirlo al formato GIT. Esta parte, simple y sencillo, la configuración, la escala, darle acá los valores, darle en exportar, y te lo estaría convirtiendo a GIF, un video en ciertos ahí secuencias. De esta manera, mira, ahí lo tendríamos. Y ya también, claro, el programa obviamente que es pionero y dirigido a realizar las conversiones de lo que son videos. Estos ya lo sabemos, es rápido y sencillo, es decir, que tengas un video en el formato MP4, bueno, lo puedes ahí manejar en otros formatos. Llámese que lo quieres convertir en el formato mod, MKB, MP4B, 4K de video, puedes realizarlo con la aceleración GPU, y ahí lo tendríamos. Esto es ya algo pionero de programa, pero quería destacarte las funciones premium. Así es que nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos veremos hasta la próxima. Bye bye.